Yo quiero que usted nos pueda explicar bíblicamente cómo podemos entender esto de las influencias demoníacas. Un enfrentamiento entre dos reinos, entre dos grupos, entre dos naciones. Así es igual que la guerra física. Lo que pasa es que aquí lo llevamos al término espiritual. ¿Y en qué momento de su vida fue que usted pudo percibir, pudo discernir o sentir una influencia demoníaca? Ya a la edad de 13 años. Y es de que yo fui abusada sexualmente allá a los 4 años. Ya yo recibía acosos sexuales, manoseadera, etcétera. Sí. Entonces Teresa fue creciendo, pero ese espíritu fue creciendo con Teresa. Ya entró un espíritu en Teresa a causa de la violación. Por eso es que yo digo, en toda rebeldía, en toda prostituta, en toda lesbiana, homosexual, todo este tipo de cosas que es lo que vemos, manifestaciones demoníacas poderosas, busca la niñez. Investiga la niñez, porque siempre algo sucedió en la niñez que le dio esa puerta a ese espíritu para que te influencie, para que te posea o para que te ataque. Entonces tú vas creciendo, pero ese demonio va creciendo contigo. Pastora, las armaduras que nosotros conocemos, ¿verdad? La armadura que Dios ha entregado al cristiano, la importancia que tiene esta armadura en la guerra espiritual. Que en la guerra espiritual tú tienes que armarte con una palabra de Dios en tu boca y que tienes que ponerte la coraza protectora en la cabeza de la palabra del Señor. Estas son las armaduras, estas son las herramientas que usted y yo tenemos que usar. La verdad, la fe, el evangelio, la justicia. Entonces no es que usted se aprenda Efesios 6 del 10 en adelante, es que usted lo practique. Es que la verdad está en su boca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos en el segmento ¿Qué dice el pastor? Agradecerle a todas esas personas que siempre están ahí conectados con nosotros esperando que se publique y que se estrene un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para tu vida. Yo sé que ya usted conoce de este segmento de ¿Qué dice el pastor? Se trata de preguntas y respuestas, las cuales trae respuesta a esas inquietudes y esas preguntas que usted tal vez quiera hacerle a su líder o a su pastor y no tiene la oportunidad de hacerla. La envía aquí a los correos electrónicos, número de teléfono o caja de comentarios. Y aquí con hombres y mujeres de Dios, nosotros tratamos de dirigirnos dejarnos, ¿verdad?, guiar por Dios para traer esa respuesta que usted está esperando, que es la respuesta correcta para conectarlo, guiarlo a su destino profético. Yo sé que hoy no es la excepción de un contenido más, el cual Dios hablará a tu vida. Yo sé que ya usted miró la portada, el título de este video, sabe quién está aquí con nosotros en el día de hoy. Ella es una pastora de la casa. Yo sé que usted se identifica mucho cómo Dios la está usando. Y hoy yo sé que Dios estará tratando contigo de manera especial. Así que invito a un amigo que se conecte para que sea parte de lo que Dios estará haciendo en este día. Pastora, bienvenido. Dios ¿A qué dice el pastor? Dios te bendiga, Roger. Amén. Dios bendiga tu vida de una manera especial. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están ahí pendientes, activos, preparados para recibir más de Dios. Su hermana Teresa Polanco los saluda. Para mí es un honor conectar con ustedes. Amén. Qué bendición, pastora. Hoy estaremos hablando un tema sobrenatural. Amén. Yo sé que muchos están hablando sobre los demonios, el mundo espiritual y unas profundidades fuera de lo humano, pero hoy estaremos tocando las influencias demoníacas. Sabemos que hay mucho de qué hablar y de profundizar en este tema. Así es. Yo quiero que usted nos pueda explicar bíblicamente cómo podemos entender esto de las influencias demoníacas en este tiempo. Así es. La palabra depara mucho en cuanto a lo que es guerra espiritual, influencias, ataques. Y el apóstol Pablo nos enseñó mucho en cuanto a esto. En Efesios 6, del 10 en adelante, dice el apóstol Pablo que nuestra guerra, o sea que vamos a tener guerra, vamos a tener enfrentamientos, vamos a tener lucha, vamos a tener persecuciones. Y él nos habla que la guerra de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar de refugio que prepara a alguien, que construye a alguien que está en guerra, que está en pleito. Entonces nosotros estamos aquí en esta tierra, pero esta tierra se rige por dos gobiernos, por dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Mientras tú estás caminando en el reino de las tinieblas, todo va bien. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, dice el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Entonces no así nosotros, lo que
que hemos conocido a Cristo. Una vez que usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador, una vez que usted pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces comienza lo que se llama una persecución. Comienza lo que se llama ese espíritu inmundo que operaba en usted, que gobernó en usted, que vivía en usted por tanto tiempo, va a hacerle persecución, va a influenciar, va a tratar de que usted regrese a hacer lo que hacía antes, influenciado por él, dirigido por él, gobernado por él. Entonces ahí es donde entra lo que se llama guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? Un enfrentamiento entre dos reinos, entre dos grupos, entre dos naciones. Es igual que la guerra física. Lo que pasa es que aquí lo llevamos al término espiritual. Entonces, ¿por qué es que cuando ya yo me convertí? Por ejemplo, esa es la pregunta que se hace mucha gente. Ya yo me convertí, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, pero yo sigo siendo perseguido. Siguen esos espíritus ministrándome. Yo sigo recibiendo la influencia de esos demonios. Es algo tan fuerte que el apóstol Pablo, fíjate que de los apóstoles, el que más nos habla de guerra espiritual, de influencia, y esto es el apóstol Pablo. En Romanos 7, él dice, el bien que quiero hacer, no hago. Y termino haciendo el mal que no quiero. Así es. Entonces, él comenzó a investigar por qué queriendo hacer el bien terminaba haciendo el mal. Entonces, él dice, hay una ley dentro de mí. Hay un mal que está en mis miembros. Entonces, cuando él descubrió que el mal estaba dentro, comenzó a golpear el mal. Comenzó a golpearse él, las emociones, los sentimientos, el comportamiento, porque los espíritus te conocen, conocen tus debilidades, conocen tus sentimientos, conocen mucho de ti, porque estuvieron mucho tiempo viviendo ahí. Una vez tú viniste a Cristo, puede ser que hayas recibido liberación, porque sigo siendo atacado. ¿Por qué sigo siendo influenciado? ¿Por qué sigo siendo perseguido? Porque Satanás no suelta su presa. Así es. Por eso es que Jesucristo, que es más poderoso que él, viene, pagó un precio por ti y te libertó de su cautiverio. Pero hay un tiempo donde ellos van a seguir persiguiendo, donde van a seguir intentándolo. Mire lo que pasa con Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Cerquita del maestro. Cerquita del maestro. Era como quien dice el más interactivo, el que daba un paso adelante, el que había que explicarle. Caminó sobre las aguas, vio la resurrección de Talita Cumi, estuvo en el monte de la transfiguración. O sea, estamos hablando de alguien que ha alcanzado un nivel sobrenatural. Estamos hablando de alguien que ha caminado de cerca con Jesús. Entonces hay gente que dice, no, pero que una persona que esté llena del Espíritu Santo, que Dios esté con él, no puede ser influenciado. La brujería no le hace nada. Los ataques de las tinieblas no le hacen nada. Claro, hay una cobertura que nos libra, pero los ataques no dejan de pasar. Así es. La influencia no dejan de perseguirte. Y mira qué ejemplo tan poderoso. Pedro. Que caminó sobre las aguas, que vio a Talita Cumi resucitar, que estuvo en el monte de la transfiguración, que fue el que recibió la revelación de quién era el Cristo. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que estaba cerca, tan cerca, que pudo discernir y pudo recibir que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, esto es una revelación que solamente puede venir de Dios. Así es. Y tú la has recibido. Sobre esta revelación, sobre esta palabra, se fundamentará mi iglesia. Amén. En que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Amén. Hay mucha gente errada pensando que Pedro tenía la llave y que Pedro era lo máximo. No, lo máximo fue la revelación que salió de la boca de él. Lo que él pudo discernir, que el Cristo era el Señor y que venía de Dios. Este es el fundamento de la iglesia. Así es. Pastora, ¿en qué momento de su vida? Vamos a conectar esta pregunta, ¿verdad? Con esto. ¿Y en qué momento de su vida fue que usted pudo percibir, pudo discernir o sentir una influencia demoníaca? Cuando usted comenzó a sentir eso, que usted dijo, esto no es raro. Ya siendo cristiana. No, siendo cristiana y no siendo cristiana. Porque hay muchas personas que no son cristianas que quisieran saber, conocer su experiencia para ellos saber que no es loco que se están volviendo. Exactamente. Que hay espíritus que están haciéndole la guerra. Sí, es así. Yo comencé a notar un cambio en mí, en mi persona, ya a la edad de 13 años. Wow. Ya a la edad de 13 años. Los que han visto mi testimonio, los que no lo han visto, los invito a que lo vean. Aquí en Excelencia Cristiana fue la primicia. Gloria al Señor. Y es de que yo fui abusada sexualmente allá a los 4 años. Ya yo recibía acosos sexuales, manoseadera, etcétera. Gloria al Señor.
Entonces Teresa fue creciendo, pero ese espíritu fue creciendo con Teresa. Ya entró un espíritu en Teresa a causa de la violación. Por eso es que yo digo, en toda rebeldía, en toda prostituta, en toda lesbiana, homosexual, todo este tipo de cosas que es lo que vemos, manifestaciones demoníacas poderosas, busca la niñez. Investiga la niñez, porque siempre algo sucedió en la niñez que le dio esa puerta a ese espíritu para que te influencie, para que te posea o para que te ataque. Así es. Entonces, yo entiendo que el permiso legal que se le dio a ese espíritu en mi vida fue a raíz del acoso sexual. Entonces, tú vas creciendo, pero ese demonio va creciendo contigo. Wow. Ese demonio te va a influenciar. Entonces, ya a partir de los 13 años, ya yo era rebelde, desobediente. Ya yo quería hacer lo que me diera la gana, como decimos en buen dominicano. Ya mi mamá no podía conmigo. Ya yo me iba por la mañana y regresaba en la tarde. Entonces ahí yo pude notar, claro que tú, si no tienes el conocimiento de Dios, no lo ves como que es una influencia, ni lo ves como que es un espíritu o como que es un demonio, porque tú no tienes el conocimiento de Dios. Pero ya una vez tú vienes a los pies de Cristo, dice la palabra que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la venda se quita de los ojos. Entonces ahí tú tienes conocimiento. Ahí sí tú dices, wow. Por eso me pasó cuando yo tenía 13 años, que yo hice esto, aquello, fue influenciado por un espíritu inmundo. Fue empujado por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque un abismo llama a otro abismo. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, hay cosas de ti que Satanás la sabe que ni siquiera tú la sabes. Entonces hay personas que son marcadas, que son selladas con un propósito de Dios. En el mundo de las tinieblas se sabe. Por eso desde pequeño Satanás trata de torcer la vida de esta persona. Entonces estos espíritus son enviados a influenciar a esta persona, a poseer a esta persona, para dañar, para destruir, para que no se cumpla el propósito de Dios a la temprana edad de la persona. Es por esto que cuando yo ya vine a los pies del Señor, entendí por qué tanto deseo de Satanás de matarme. Porque intentó matarme por más de 3 ocasiones. ¿Entiendes? Esas son influencias, esos son ataques, esas son cosas que suceden influenciado por la tiniebla, enviado por la tiniebla, para que esa persona no llegue a conocer a Cristo, a que se cumpla el propósito en su vida. Entonces, desde ese tiempo yo comencé a sentir las influencias espirituales que me empujaban al desorden, a la inmoralidad, a la corrupción, a ver como que no era nada tener una pareja o tener otra pareja, etcétera. Esas son influencias demoníacas. Esas cosas las hacemos influenciadas por los demonios. Generalmente se conoce aquí en nuestro país como las metresas, que son las que influencian al desorden sexual, a la inmoralidad sexual y todo ese tipo de prácticas. Así es. Pastora, la diferencia que nosotros podemos ver entre la guerra espiritual y la lucha diaria que tenemos todos los días nosotros como creyentes. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos que estar entrando en guerra espiritual o son luchas de cosas que, levantamientos, algunas cosas, malas prácticas, mal manejo, por consecuencias que vienen por la inmadurez, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida. Amén. Muchas veces nosotros vamos a ser golpeados, atacados o perseguidos por cosas que todavía están dentro de nosotros. Por actitudes, comportamientos, pensamientos, palabras que todavía están. Fíjate, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros recibimos al Espíritu Santo como sello. Recibimos al Espíritu Santo adentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo comienza a tratar contigo, comienza a regenerar. ¿Qué es regenerar? Es volver una cosa, una persona a su estado original. Entonces todo va a depender de la disposición que tú tengas de ser cambiado, de ser transformado, de ser regenerado. Entonces, a medida que Dios, el Espíritu Santo, va tratando contigo, transformando todas aquellas cosas, ahí se notará una diferencia. Entonces, mucho va a depender de nosotros. Amén. Mucho va a depender de nosotros. Hay personas que entregan por completo. Hay personas que se rinden, que dicen, ok, ya Dios vino, ya yo me entregué a Dios, ya yo. Pero hay personas que aún sabiendo que hay cosas malas, las siguen practicando. ¿Entiendes? Entonces viene la justificación, que esto es al paso, que esto no es tan rápido, que yo voy a cambiar, pero al paso, pero eso es mentira. Eso es una justificación, porque hay algo que se llama voluntad y disposición. Y conforme a la voluntad y la disposición que tú tengas de cambiar, Dios va a trabajar contigo. Y lo digo por mí. Amén.
Lo digo por mí, porque yo era una persona que mi día a día era consumir alcohol. Mi día a día era qué ropa me voy a poner para salir para la calle. Sí. Ese era mi día a día, mi 24/7. Dios mío. Ese era mi entorno, las pintas que yo tenía preparadas para una semana, porque todos los días tenía que salir de rumba. Un outfit nuevo. ¿Me entendió? Wow. Entonces, de repente, Dios llega a mi vida. Yo no lo planeé, yo no lo oré, yo no lo busqué. Wow. Él me buscó a mí, él llegó a mi vida. Entonces fue una transformación instantánea. Fue algo absolutamente radical. Nadie se podía explicar por qué la bebedora ya no bebía. Sí. Nadie se podía explicar por qué la maldiciente ya hablaba bien, ya no hablaba con maldiciones. Wow. Nadie se podía explicar por qué la rebusera, la pleitera, ya se conduce de una manera especial, y lo que han pasado son una semana, 2 semanas, un mes. O sea, ni mi esposo pudo asimilar el cambio tan radical que yo tuve a través del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Incluso cuando yo fui a convertirme, yo no me atrevía a ir con la ropa que yo usaba normalmente, porque fue tan profundo. Sentía la reprensión. Sentí la reprensión, sí. Y yo no tenía conocimiento de la palabra ni de nada. Tremendo. Pero fue tan fuerte el impacto de Dios en mi vida que yo no me atrevía a entrar a la puerta de la iglesia con la ropa que yo usaba para mis andanzas. Wow. Entonces mi esposo no lo asimilaba, no lo entendía. Él me decía, pero espérate un poco más, porque yo salí de todo. Yo me desprendí de todo. Yo usaba mucha prenda, yo usaba de todo exagerado. Yo era exagerada. Sí. Yo vestía exageradamente. Y todo, el mismo día que yo regresé de la conversión, yo me deshice de todo, absolutamente todo. Mi closet, todo, yo me deshice. A mí nadie me dio un manual, a mí nadie me dio una lista de lo que yo tenía que hacer o no hacer. Entonces yo digo, si el Espíritu Santo que entró en mí, me puso en mi corazón el que yo me despojara de todo, ¿quién soy yo para hacer otra cosa? ¿O quién soy yo para enseñar otra cosa? Sí. Entonces se puede porque en mí pasó y yo no lo planeé, no lo estudié, no lo leí, nadie me lo enseñó ni me lo dijo. El que se me metió ese día en el estadio Cibao, ese fue el que comenzó a quitar en mí todo lo que era mi costumbre, mi día a día. Desde ese mismo instante, todavía yo estaba en el estadio Quisqueya. Wow. No pude volver a beberme un trago más de alcohol. Dios, y yo no me había convertido todavía. Yo ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Dios mío. Yo ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Wow. Y Dios tratando con Pero ya el alcohol me daba náusea, lo repugnaba. Wow. Y yo no me había convertido. Wow. O sea, sí se puede, Dios sí lo hace. Sí, entonces la diferencia, como tú me preguntaste, va a estar en la disposición que tú tengas. Así es. Y en la voluntad que tú rindas. Así es. Porque entonces esto depende de voluntad, rendición y firmeza. Gloria a Dios. Pastora, las armaduras que nosotros conocemos, ¿verdad? La armadura que Dios ha entregado al cristiano. La importancia que tienen esta armadura en la guerra espiritual. Y muchos que están ahí, ¿verdad?, que quisieran saber cómo usarla, cómo utilizar esa armadura en el momento de que tienen que estar en una guerra espiritual. Hay algo que yo quiero aclarar. El apóstol Pablo nos enseña que nuestras armaduras son espirituales porque nuestra guerra no es con personas, nuestra guerra no es con humanos, nuestra guerra es con espíritus que operan en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo nos da una descripción de varias armaduras que nosotros debemos usar. Pero yo te quiero aclarar con mucho amor y con mucho respeto, no es que tú te sepas a Efesios 6 del 10 en adelante, no es que te lo aprendas, ni es que tú lo recites. Hay personas que creen, me visto de toda armadura de Dios, como dice Efesios 6:10. Eso no basta. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo es que tú tienes que vestirte de verdad. Así es. Que tú no puedes hablar mentira. Que todo lo que tú hables tiene que hacer con verdad. Amén. Entonces, cuando tú hablas verdad en todo tu camino, en todo, esa es una armadura que te va a defender de un ataque espiritual o de una influencia espiritual. ¿Por qué? Porque el que habla mentira, ¿de quién es hijo? El Señor le dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Sí. Porque él es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Entonces, cuando tú te vistes con la verdad, ahora hay una guerra de ropa, hay una guerra de que sí es así, de que sí no es así. Sí. Pero el apóstol Pablo dice cuáles son las vestiduras que tiene que tener un creyente, un guerrero. Así es. Entonces tú tienes que vestirte con la verdad.
Dice que la espada del Espíritu es la palabra. O sea, lo que sale de tu boca tiene que ser la palabra de Dios. Te tiene que cambiar tu palabra por la palabra del Señor. Amén. Para que eso se pueda convertir en una armadura de defensa para tu vida. Porque muchas veces Satanás te ataca con la palabra. Cuando el Señor en Lucas 4 fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, dice que fue para ser tentado por Satanás. Entonces, ¿qué salió de la boca de Satanás? Una palabra para contrarrestar a Jesús, que es la palabra. Aleluya. Entonces el Señor le devolvía con otra palabra. Entonces esa es una armadura de guerra espiritual. La palabra de Dios en tu boca. Porque Satanás te puede atacar con la misma palabra. Lo hizo con Jesús, siendo Jesús la palabra. Y él le dijo, escrito está. Dios mío. No lo hará con nosotros, que somos la rama seca. Eso es así. Si él se atrevió a desafiar a la palabra por la palabra, no lo hará con nosotros. Claro. Entonces usted y yo tenemos que tener siempre en nuestra boca una palabra. Así es. Para contrarrestar todo ataque. Amén. Para contrarrestar todo zarandeo. Para contrarrestar toda influencia. ¿Por qué? Porque el campo de batalla del cristiano es la mente. La mente. Wow, pastora, es tremendo, pastora. Déjeme aportarle un poquito ahí. Usted sabe que hablando de que el campo es la mente, ahora mismo hay mucho problema con esto de que la persona entienden de que hay unos ataques demoníacos, ¿verdad? Que llegan a su vida, pero también hay personas que están enfermos, llega una enfermedad, ¿verdad? Lamentablemente. Amén. A su vida y no saben discernir. Entonces la mente lo confunde. Entonces no saben ellos darse cuenta de qué es lo que está pasando. A veces tal vez usted pasó algo, se descuidó en una área y por eso se enfermó, ¿verdad? Sí. Pero usted entiende que eso no es una enfermedad, que usted no tiene que ir al doctor y que usted entiende que es una guerra. Que es espiritual. Usted me entiende, entonces no saben discernir eso y por eso las cosas como que aumenta el problema, ¿verdad? Sí, entonces eso es tremendo, eso que usted está diciendo. Mira, la mente es el campo de batalla. Los dardos de fuego vienen a la mente. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que te ponga el casco protector. El casco protector y el escudo de la fe. Así es. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos ataques mentales, que el enemigo te golpea en la mente, mira, y ahora tú te enfermo, esto, ¿qué va? ¿Me entiendes? Sí, en la mente, porque la mente eres tú. Sí. El apóstol Pablo dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. La mente es el espíritu tuyo, tú. Así es, así es. Entonces, por eso es que ahí es que viene todo a tu mente, porque eres tú, es tu ser, es tu persona. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con mi esposo, que le dio el derrame cerebral, yo regresaba de Colombia de un viaje misionero y yo recibí la influencia en el mundo espiritual, yo recibí el ataque espiritual y yo escuché la voz de Satanás que me dijo, ¿y ahora dónde está la agenda? Wow. Ese dardo vino a mi mente, ¿y ahora qué tú vas a hacer? ¿Y ahora? ¿Me entendiste? Sí. ¿Por qué? Porque los golpes, los ataques, las persecuciones, las influencias vienen para eso, para detenerte, para desanimarte, para que tú te rindas, para que tú sueltes. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo recibí este dardo, yo recibí este ataque, yo le dije, la agenda ahora está en mi casa, con mi esposo, con mi sacerdote, que ahora yo lo voy a adoctrinar y prepárate que te lo voy a arrancar de la mano y le va a servir a Dios. O sea, tú tienes que tener una palabra para tú contraatacar, para tú contrarrestar, porque los dardos van a venir a la mente, los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo se apagan? Con una palabra de fe, con una reacción de fe, con una actitud de fe. Gloria al Señor. Y por eso es que tenemos que estar preparados. Yo pude superar este ataque, puedo decir, pude superarlo, porque ya pasaron 3 años y yo estoy aquí todavía diciéndote que en la guerra espiritual tú tienes que armarte con una palabra de Dios en tu boca y que tienes que ponerte la coraza protectora en la cabeza de la palabra del Señor. O sea, estas son las armaduras, estas son las herramientas que usted y yo tenemos que usar, la verdad, la fe, el evangelio, la justicia. Entonces, no es que usted se aprenda Efesios 6 del 10 en adelante, es que usted lo practique. Así es que la verdad esté en su boca, es que una palabra de fe salga de su boca para contrarrestar los dardos del diablo. Es que la espada del Espíritu sea el arma que usted tenga ahí para usted
contraatacar. Así es. Que donde usted vaya, usted deje sembrado el evangelio de salvación. Así es. Que donde usted vaya no vaya a chismear. Donde usted vaya a establecer el orden de Dios. Así es. La palabra de Dios. Que cuando usted lo vean en la puerta, diga, wow, viene fulana, yo sé que viene una palabra, yo sé que viene una bendición. Sí. Pero no es igual que cuando viene un chimoso, un conflictivo, que tú Sí. dices, cierra la puerta y dile que yo no estoy aquí. Dios mío. Porque lo que viene es problema, lo que viene es conflicto, lo que viene es chisme. Pero es. cuando viene un hombre de Dios, una mujer de Dios a tu casa, tú dices, no, tú te arreglas rápido porque tú quieres sentarte, escuchar el hombre de Dios, porque lo que sale de su boca es palabra de vida. Así es. Pastora, sabe que hay muchas estrategias, pero en base a su experiencia, ¿cuáles estrategias efectivas usted entiende que pueden ayudar para resistir los ataques demoníacos? Mira, el arma más poderosa que tiene un cristiano es la obediencia. Wow. Es la obediencia. Profundo. Porque te puedo poner un paréntesis entre la mujer que yo era y la mujer en la que Dios me convirtió. Me convertí yo, no se convirtió mi esposo. Así es. Wow. No se convirtió mi esposo. Satanás iba a usar a mi esposo para contraatacarme a mí, Sí. para bombardearme a mí. ¿Con qué? Con lo que hacíamos todos los días, beber, parrandear, ¿me entendiste? Entonces pasó un año completo este hombre ahí, bim, bum, bim, bum, bim, bum, bombardeándome. Entonces él se iba, llegaba borracho y yo me iba para la iglesia. Entonces, para tú poder contrarrestar y para tú poder vencer esto, la obediencia es algo fundamental. Sí. Y la mansedumbre, porque yo era el hombre en la casa, Dios yo mío. rompía cristal y daba pecosá. Ay. ¿Me entiendes? Entonces, cuando viene este hombre a contraatacarme a mí, Sí. el que no me podía hablar duro, el que no se me podía revelar porque fácilmente le daba una pecosá, Sí, sí. o fácilmente le rompía los cristales del carro, Del carro. o le decía, yo voy, pero tú no vas, Ay, Dios mío. o vete tú que yo me quedo. Eso está fuerte. Entonces, un cambio tan radical. Sí. Entonces ahí él se creció y dijo, me tocó a mí ahora. Ay, Dios mío. Y comenzó a atacarme. Pero ya la sierva tenía que quedarse callada porque ya Marta la dominadora no operaba en ella. Wow. Ya Santa Marta no la gobernaba. Así es. Ya Santa Marta no la influenciaba. Gloria a Dios. Que era la que me empujaba a romper cristales, a dar pecosá, a maldecir. Ya ese espíritu no estaba en mí, ahora está el Espíritu Santo. Ay. Entonces ahora cuando se presenta esta situación, yo lo que hago es que vengo de rodillas delante de Dios. Amén. Yo lo que vengo es que me meto en ayuno y en oración. Entonces el ayuno, la oración y la obediencia son herramientas que te van a librar de cualquier guerra espiritual, Así de es. cualquier influencia y de cualquier ataque. Amén. Porque a mí me tocaban días enteros en el suelo de mi casa. Y yo decía, Señor, pero mándame a alguien. Porque yo creo que me estoy volviendo loca. Porque un impacto tan fuerte de un cambio tan radical a una vida nueva que tú no sabes lo que se está moviendo, tú no sabes nada. El mismo Espíritu Santo me decía, busca lápiz, busca papel y escribe. Wow. Y yo comenzaba a escribir. Y cuando yo escribía, que el Espíritu Santo me soltaba, que me decía, levántate, cocina, porque tu esposo viene. Entonces yo leía y entendía qué era lo que él estaba haciendo conmigo. Así que la disposición y la entrega, mire mi hermano, Así eso es Gloria a Dios. Pastor, absoluto. no, es una bendición, pastora. ¿Sabes qué? Yo sé que específicamente es uno de los temas que es una pregunta, pero se convierte en una controversia. Se ha convertido en una controversia porque tanto los cristianos como los no cristianos aprovechan para ello confundir. Tergiversar. Exacto, con esta respuesta. Y es de que si un cristiano puede ser poseído por demonios. Okay. Entonces, a mí me gustaría que usted sabe que hemos escuchado muchas respuestas, muchas personas que entienden de una manera cómo se tiene que explicar Así esto, es. pero yo entiendo que cada quien, ¿verdad? Así Dios es. trata con ellos de manera diferente Ya. y hay una persona en específico que tal vez Sí. puede identificarse con mi respuesta, pero hay otra que se puede identificarle con su respuesta. Así es. Entonces, por eso hacemos este tipo Así de... es. Es que definitivamente sí, porque es que nosotros estamos en una guerra con una naturaleza caída. Es que aunque hemos recibido a Cristo, aunque hemos quizás recibido liberación, es un día a día, Roger, es un día a día. Sí. Nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días, confesar todos los días, porque de una o de otra forma podemos abrir una brecha, podemos dar un permiso. Entonces yo te voy a preguntar a ti, ¿un cristiano puede ser influenciado? ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? Yo te voy a preguntar, Judas
Judas era cristiano o no era cristiano. Ay, Dios mío. ¿Caminó con Jesús o no caminó con Jesús? Ay, ay. ¿Fue enseñado por Jesús o no fue enseñado por Jesús? Sí. ¿Se le dio lo mismo que se le dio a los 12 o no se le dio? ¿Estaba cerca o estaba lejos? Sí, sí. Él estaba en la misma posición que cualquiera de los 12. Él recibió la misma enseñanza que cualquiera de los 12. Él estaba tan cerca como cualquiera de los otros. Y dice la Biblia que él era ladrón. O sea, él nunca cambió esa área de su vida. Él siempre practicó, aunque caminó con Jesús por 3 años, aunque fue enseñado por Jesús por 3 años, vivía, comía con Jesús por 3 años, pero esa práctica él nunca la pudo vencer. Esa práctica siempre estuvo en él. Entonces, los demonios lo influenciaban. Dice que él sacaba de la bolsa. Entonces, mira qué pasa. Hay cosas que van a pasar por una influencia demoníaca. El diablo te va a ministrar, tú puedes coger ese vaso, llévatelo para tu casa, eso no es nada. Eso se llama tentación. Eso es una influencia. Pero la decisión está en ti, de si te lleva el vaso o si no te lo lleva. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay algo que se llama conciencia, que te va a hacer saber lo bueno y lo malo. Y ya que recibiste a Cristo, Espíritu Santo. O sea, son dos que te van a hacer saber lo bueno y lo malo. El libre albedrío. Sí. La capacidad de tú decir sí o no. Entonces, la decisión siempre va a estar en ti. Sí. Cuando Caín mató a Abel, el Señor no le habló a Abel, le habló a Caín. Wow. Entonces, qué raro que siendo Abel el bueno, el obediente y el que hizo lo correcto, el Señor le dijo, cuídate de Caín que te quiere matar. El Señor le habló al malo. Sí, al malo. Porque el malo es que Dios quiere que se arrepienta. Sí. Dios mío. El malo es que Dios quiere que se arrepienta. El malo es que Dios quiere que reconozca. Sí. Entonces el Señor se le reveló a Caín, no se le reveló a Abel. Sí. La Biblia no registra que el Señor le haya hablado a Abel. Pero le habló más de una vez a Caín. Sí. Entonces le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Le está dando una oportunidad de que reconozca lo que hizo, de que confiese lo que hizo. Sí. Él le dijo, pero es aquí, el pecado está a la puerta y toca. Wow. Pero en ti está el abrir la puerta o encerrarla. Entonces hay cosas que están en nosotros, que es la decisión que usted y yo tenemos que tomar de sí o de no, de tomarlo o de dejarlo. Entonces esto fue lo que no hizo Judas. Sí. Él siempre se inclinó al mal, por eso hacía cosas, pero a la última instancia, la noche que el Señor iba a ser entregado, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás entró en él. Wow. Y caminaba con Jesús. Estaba de ahí. Era cristiano, recibió la enseñanza y dice que el diablo se le metió. Entonces sí, tenemos acento bíblico para esto. Así es. Pedro no se metió el diablo adentro de él, pero sí fue influenciado. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia en un influenciado y un poseído? El espíritu está dentro del poseído, no se gobierna. Sí. Porque el espíritu habla por él, ministra por él. Sí. Pero la influencia se puede hacer desde afuera. Pero tú recibes los efectos, tú recibes los impactos, tú recibes los ataques. ¿Entiendes? La presión, la guerra, la persecución. Esto es influencia. Pero ya la posesión es lo que pasó con Judas, que Satanás entró en él. A Pedro fue para zarandearlo desde afuera. ¿Entiendes? Pero a Judas se le metió adentro, entonces definitivamente sí. Y es tremendo, porque lo que usted dice, pastora, porque estuvo de ahí, claro, cerquitica. La oportunidad que tuvo Pedro y que tuvieron los otros 12. La diferencia que Pedro volvió, se arrepintió de verdad y el Señor le confirmó su llamado. Él no aguantó la presión y se mató. Sí, wow. Si se hubiera arrepentido, también Dios lo confirma. Así es, tremendo. Pastora, la autoridad que muchos tenemos, pero no lo sabemos. Así es. La autoridad, bíblicamente hablando, ¿cómo podemos entender la autoridad que tenemos los cristianos para poder hacerle frente a los ataques de los demonios? Así es. Cuando el Señor resucitó, el Señor resucita y antes de ascender al cielo se le presenta a los que iban a seguir el legado de Él, a los que iban a continuar el trabajo que Él estaba haciendo aquí en la tierra. Él le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor no se llevó la autoridad para el cielo, porque allá Él no iba a reprender al diablo, ni iba a enfrentar ningún demonio. Él le dijo, lo que tú me has dado, yo se lo doy a la iglesia. Entonces el Señor le entregó a la iglesia la autoridad en su nombre. Por eso es que en el nombre de Jesús se sujeta todo se sujeta bajo la autoridad del nombre de Cristo. Entonces tú tienes autoridad en tu boca cuando usas el nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre.
Entonces tú no te puedes amedrentar, no puedes temer, porque en tu boca está la palabra del Señor y está el nombre de Jesús, que todo tiene que sujetarse bajo esa autoridad que te delegó Cristo. Por eso es que Pedro dice que tenemos la unción del Santo. Y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña. Entonces la autoridad en nuestra boca es en el nombre de Jesús. Todo tiene que sujetarse bajo ese nombre. Amén. Pastora, el papel que podemos ver o podemos decir que juega el ayuno y la oración en la guerra espiritual. Sí, fíjate. Todo depende de lo que esté en tu corazón, de la intención para la que tú ayunas y de la intención para la que tú oras. Acuérdese que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Para Dios. Y hay una parte en Isaías 58 donde Dios dice, y tú me estás pidiendo a mí misericordia, tú me estás pidiendo a mí que te oiga, cuando tú lo que estás haciendo lo estás haciendo para oprimir al pobre. Cuando tú lo que estás haciendo lo estás haciendo para golpear, para que te vean, para que te exalten. O sea, todo depende de la intención de tu corazón. Generalmente el ayuno es una forma de rendición, de humillación, de entrega, donde tú dices, Señor, me rindo, mira, yo estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Por eso te digo que va a depender de la intención. ¿Para qué yo estoy ayunando? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que está en mi mente? Yo estoy ayunando 21 días para cuando yo salga de ahí todo el mundo vea que Dios me usa. Wow. Todo el mundo vea. O sea, ese es un ayuno que no es agradable delante del Señor y que no ha movido a Dios. Lo que se va a mover es el don, que es irrevocable. Pero la presencia y la esencia del Espíritu Santo no estará ahí porque tú tienes una mala intención. Entonces, sí son herramientas si las sabemos usar. Amén. Si las sabemos usar y si las usamos con entendimiento y con un corazón rendido y humillado delante de Dios. Amén. Pastora, ¿sabe que muchos de nosotros, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro entorno, preparamos un hábito de oración, ¿verdad? Donde entendemos que sentimos paz, que todo está bien, estamos alineados bajo la voluntad de Dios, pero de repente llegan esas malas influencias, llegan esos ataques y se nos olvida, ¿verdad? En muchas ocasiones se nos olvida cuáles son los pasos correctos para nosotros enfrentar eso. Ahora yo quiero que usted nos explique, porque como no todos saben, ¿verdad?, discernir eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando discernimos, nos damos cuenta de que algo no está bien, de que hay un ataque? ¿Qué nosotros podemos hacer? Sí, en mi caso, generalmente yo percibo cuando hay un ataque, cuando hay una influencia en mi casa. Yo percibo porque la atmósfera cambia. Así es. La atmósfera se trastorna. Muchas veces en sueño yo veo visiones. Por ejemplo, yo la semana pasada, yo vi una visión de un enjambre de moscas en sueño. Y cuando me levanté, literal, llegaron así como cuando a ti te mandan a un lugar. Y yo entendí que era un ataque, que era una guerra espiritual. Sí. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo primero me tengo que revisar. Lo que hace Teresa Polanco es que se revisa. ¿Qué hablé? ¿Qué hice? ¿A dónde fui? ¿En qué fallé? ¿Qué puerta abrí? Porque como dice la Biblia, ninguna maldición viene sin causa. Y todo lo que viene contra ti tiene que tener un permiso de Dios. Por eso tenemos el ejemplo de Job. Todo lo que Satanás pueda hacer en contra de ti está permitido por Dios. Entonces yo me tengo que revisar. Yo me tengo que analizar qué fallé, qué hice, porque hay dos vertientes también. El ataque puede venir por una falta que yo haya cometido, pero el ataque puede venir que aunque tú no hayas faltado, hay alguien que te odia, que no te soporta, quiere verte muerto y va a golpear, va a enviar, aunque quizá no surta el mismo efecto, pero si tú estás alineado, si tú estás en obediencia, si tú estás bien delante de Dios, venga lo que venga. Dice la Biblia, por un camino vendrá, pero por 7 huirá de ti. Así es. Y el que viene contra ti, lo hace sin mí. Así es. El que delante de ti se levante, delante de ti caerá. Amén. O sea, usted tiene que estar revestido, usted tiene que estar armado y usted tiene que estar a cuenta con Dios. Sí, esto es un día a día. Sí, todos los días usted tiene que revisarse qué hice, qué hablé, qué pensé, a dónde fui y cerrando brechas. Así es. Si el orgullo, si la ira, si la soberbia, estos son... enemigos peligrosos. Son enemigos peligrosos que están ahí. Sí, que están ahí. Y que en el día, quién sabe cuántas veces usted y yo fallamos. Sí.
por un mal pensamiento, por una palabra, lo que sea, una actitud. A alguien ofendemos hasta por una actitud. Y hay que estar revisándose todo el tiempo para usted poder contrarrestar ese ataque. Amén. Porque ese ataque se va a sujetar a la autoridad de Cristo, pero usted tiene que tener la pureza, la limpieza espiritual para usted usar ese nombre. Así es. Porque ese nombre no funciona en cualquiera. Eso es así. Pastora, ¿sabes qué? Hay muchas personas que se van a identificar con esta pregunta para ver qué usted puede enseñarnos, ¿verdad?, sobre esto, porque yo sé que esto es motivo de mucha confusión, los nombres que le ponen a los demonios, ¿verdad? El conocer eso, el no conocerlo, porque sabemos que aquí en Dominicana tienen un nombre, en Haití tienen otro, en los otros países tienen otro, pero yo quiero que usted nos pueda explicar un poco sobre esto. O sea, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos los nombres de los espíritus que están atacando nuestra vida? Mira, aquí lo más importante es que el Espíritu de Dios esté en ti. Así que verdaderamente tú estés fundamentado en Dios. ¿Por qué? Porque los nombres van a variar por el lugar, por el país, por la nación. Pero los espíritus son los mismos. Ellos van a responder al nombre que tú le llames. Ellos van a responder a cualquier nombre, ¿entiendes? Sí. Ahora, la intención de ellos, el trabajo de ellos es el mismo, desde la antigüedad hasta ahora. El Espíritu Santo te puede revelar, porque esto no es asunto de que tú sepas más o de que tú sepas menos. Esto es asunto de lo que Dios quiera revelar en el momento. Hay nombres que tú lo puedes saber, pero tiene que ser por revelación. El Espíritu Santo, que sabe de dónde viene el Espíritu, por qué vino el Espíritu, qué fue lo que se armó contra ti. El Espíritu Santo conoce los secretos, porque puede ser que tú no sepas cuál es el espíritu que está detrás del ataque o que está detrás de la persecución. Pero el Espíritu Santo que está en ti para ayudarte a pelear y a vencer, te va a revelar. Esto vino de tal lugar o de tal entidad. Te lo puede revelar en sueño, te lo puede revelar en el momento del pleito, etcétera. Porque en liberaciones yo he estado y a través de la liberación el Espíritu Santo va dirigiendo y va revelando. Entonces esto va a depender de lo que esté pasando y de lo que Dios quiera revelar en el momento. Porque es que aquí nadie es sabio en sí mismo. Aquí el que sabe algo es porque el Espíritu Santo lo ha revelado. ¿Entiendes? Y no necesariamente tú tienes que saber el nombre. Hacia el Señor le place revelártelo porque es necesario que tú digas el nombre para que sea más efectiva la liberación o la reprensión. El Señor te va a revelar y el Señor te va a dar el nombre. Amén. Porque pueden venir ataques que tú no sepas de dónde vengan. Sí. Y si Dios no te revela, ¿qué tú vas a saber? Así es. Pastora, ¿cuáles son esos beneficios que yo sé que a muchos les interesa conocer? Esos beneficios que nosotros tenemos, el poder saber discernir cuando vienen los ataques de demonios a nuestra vida. Pero mira, el que no tiene la capacidad de discernir va a ser bombardeado todo el tiempo. Sí. Por eso es que usted y yo tenemos que pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Porque fíjate, no es lo mismo que yo me levante y me encuentre con una guerra, con una persecución, con un ataque, a que Dios me lo haya dicho por lo menos en la noche. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de discernir en el mundo espiritual, tú te das cuenta cuando la atmósfera cambia. Tú te das cuenta como que todo se pone pesado, que todo es mal, que todo es hay una guerra, hay una influencia, hay un ataque, o que un miedo, que un pánico. O sea, hay algo que se va a manifestar que así no es agradable, que no es bueno. Así es. Entonces, si tú tienes la capacidad de discernir, ven acá, pero todo estaba bien ahora y de repente todo el mundo está peleando. De repente todo el mundo se está hablando mal. Sí. De repente todo el mundo está estrellando. Hay algo raro, hay una influencia, abre los ojos, despierta, porque hay un ataque, hay una enviación, que de repente yo estoy bien y al momento me siento como mal y ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo, una influencia, una enviación, un ataque, porque tú estabas bien y de repente ya no sientes deseo de nada, ya tú lo que quieres es soltar todo, irte lejos, ahí hay un ataque, ahí hay una influencia, hay detrás de eso hay alguien y hay algo, ¿entiendes? Entonces, si un espíritu va a tu casa, ¿alguien lo envió? Sí. Alguien está detrás de eso. Alguien está buscando tu bienestar. Yo testificaba una vez que yo tuve una guerra espiritual a través de los lagartos, que eso fue infernal y diabólico. Dios mío. Y en la noche yo veía cantidades de estos animales y por la mañana desde que me levantaba lo primero que veía era esto. Y el Señor me reveló qué había detrás de esto. Sí. Había una intención de que yo me fuera de mi casa, que me volviera loca, Dios que mío. Me dejara de mi esposo. Wow.
Pero ahí está Dios para revelarte. Ahí es. está el discernimiento de espíritu para que tú manejes la situación. Cuando la atmósfera se pone rara en mi casa, yo bajo la guardia. Yo no, pero espérate que tú es el diablo. Sí, claro. Aquí hay un demonio, aquí hay algo raro. Sí. Entonces yo bajo la guardia y comienzo a reprender porque yo sé que hay un pleito que no se pelea airándome ni enojándome, sino sometiéndome a la autoridad de Dios. Así es. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que abrir los ojos, despertar. En Dios está todo, hermano. Dios revela de una o de otra manera. Hay gente que dice que Dios no me habla, Dios sí habla. Lo que pasa es que quizás tú no tienes la paciencia o la entrega para tú poder discernir ese momento donde Dios te habla. Así es. Pastora, ¿sabes que este tema es muy profundo? Sí. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos unas cuantas preguntas, las cuales hay que seguir tratando, pero para ser prudente con el tiempo, ya aproximadamente 40 minutos y algo llevamos. Sí. Entonces, si seguimos con se va a alargar mucho. Amén. Mejor vamos a hacer una segunda parte. Amén. Yo sé que a la persona le interesa mucho seguir conociendo y a nosotros también nos interesa mucho que la gente pueda entender esto, ¿verdad? Porque se trata de eso, de que la gente se pueda ser edificado con lo que nosotros estamos, con lo que Dios pone en nuestro corazón. Para eso nosotros estamos aquí, para ser puente de bendición para otros. Antes de, pastor, a mí me gustaría que usted sabe que hay personas que están ahí que tal vez se le escriben a usted por el teléfono y quieren conectarse con usted y dicen, oye, yo necesito conectarme con esa pastora para que ella ore por mí, porque siento de Dios que si ella ora por mí, Dios me va a entregar ese milagro que yo tanto estoy esperando. Yo entiendo que ella es la respuesta de Dios para mi vida. Amén. Y eso yo entiendo que es prudente saber eso, que hay personas que se identifican con el ministerio de otro, ¿verdad? Amén. Entonces yo sé que esas personas que están ahí, tal vez hay 2 o 3 que desde el inicio dicen, yo quiero que ella ore por mí, amén, porque no me he comunicado con ella. Que usted pueda sellar este video con una poderosa oración, amén, por esa persona. Así es, Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos a todos los hombres y mujeres que están viendo y que verán esta transmisión más adelante, Dios amado, para que seas tú abriendo los ojos del entendimiento, renovando el espíritu de su mente, para que seas tú, Dios mío, haciéndoles saber la capacidad que tienen, Dios mío, la importancia que tienen, los dones que tienen, Dios mío, de parte tuyo, que ellos descubran, que se activen, que se levanten, que se despierten a enfrentar las tinieblas, Dios amado. Padre, ministra sus mentes, trata con ellos, rompe las cadenas, destruye las obras del maligno, establece tu reino, tu voluntad, tu propósito en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, Padre amado. Atamos todo espíritu de las tinieblas, toda influencia, toda enviación, todo ataque a los matrimonios. Mira que los matrimonios están siendo atacados, golpeados en estos últimos tiempos, y el matrimonio fue la primera institución que tú creaste, Dios amado. Padre, trae restauración, trae liberación, unidad, cambio, transformación, armonía, paz, Dios mío. Ministra las mentes y los corazones de cada una de las personas que verán este video, que están viendo este video, que ellos sientan tu impacto, que ellos sientan tu toque, que ellas sientan su mano extendida, Señor, en ellos, familias, hogares, ministerio, finanzas, salud. Manifiéstate, glorifícate, poderoso Espíritu Santo, en la vida de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, y que aún terminando este video tú sigas ministrando y tú sigas tratando con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, pastora. Qué bendición, de verdad que sí. Yo sé que hay personas que están ahí que tal vez primera vez que la ven, ¿verdad? Quisieran conocer cómo conectarse con usted, redes sociales, cómo pueden entrar en contacto con usted. Amén. Nada, Teresa Polanco es mi nombre. Principalmente estamos aquí en Excelencia Cristiana. Aquí estaremos ministrando mucho contenido como esto. Gloria. Y me puede conseguir Teresa Polanco Oficial. Teresa Polanco Oficial. Ahí estamos a la orden. Mi teléfono 829-447-1825. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, pastora. Una bendición siempre tenerla aquí con nosotros, ¿verdad? Amén. Usted que está ahí conectado con nosotros, queremos agradecer su fiel sintonía, que se queda conectado mirando este contenido. De verdad que para nosotros es una bendición el poder llenar esas expectativas que usted tiene de este tipo de contenido que nosotros estamos subiendo a este canal. Esto es Que Dice el Pastor, preguntas, respuestas, las cuales usted puede mandar sus inquietudes a los números de teléfono, correo electrónico, caja de comentarios. Aquí debajo usted deja sus preguntas. Nosotros con hombres y mujeres de Dios tratamos, ¿verdad?, de analizar
esa respuesta que usted tanto está esperando y está necesitando. Invito a un amigo que se suscriba para que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor?